Imagina que el aire huele a incienso quemado y a aceite de oliva caliente. Que el sol de junio golpea las piedras blancas del suelo con tanta fuerza que el resplandor te obliga a entrecerrar los ojos. Que a tu alrededor se escucha un murmullo constante de voces, cientos de voces, miles, discutiendo, riendo, negociando, recitando versos en una lengua que suena como música tallada en mármol. Ahora levanta la mirada. Frente a ti, sobre una roca enorme que se eleva 150 metros por encima de la ciudad, hay un edificio que brilla. No es blanco, como te lo han enseñado en los libros. Está pintado. Rojo intenso, azul profundo, dorado que atrapa la luz del Mediterráneo y la devuelve multiplicada. Sus columnas son tan altas como un edificio de 5 pisos. En su frontón, figuras esculpidas de dioses y héroes parecen estar a punto de moverse, de saltar al vacío, de respirar. Es el Partenón, y no tiene ni 15 años de construido. Todavía huele a pintura fresca. Estás en Atenas. Es el año 430 a.C. Y esta ciudad, esta pequeña ciudad de no más de 300.000 almas, entre ciudadanos, mujeres, niños, esclavos y extranjeros, es el lugar más extraordinario que ha existido sobre la faz de la tierra. No exagero, no es nostalgia romántica. Es un hecho que los historiadores llevan 25 siglos intentando explicar sin lograrlo del todo. En este preciso momento, en esta ciudad que apenas ocupa unos pocos kilómetros cuadrados de terreno rocoso y seco en la península del Ática, viven al mismo tiempo Sócrates, que tiene unos 40 años y camina descalzo por el ágora haciendo preguntas que nadie sabe responder. Vive Eurípides, que está escribiendo tragedias que harán llorar a públicos de todos los siglos venideros. Vive Aristófanes, que se ríe de todo y de todos, incluidos los poderosos, en comedias tan afiladas que hoy serían censuradas en más de la mitad del mundo. Vive Hipócrates, o al menos su influencia directa, sentando las bases de una medicina separada de la superstición. Vive Fidias, el escultor supremo, el hombre que diseñó la estatua de Atenea que se levanta dentro del Partenón, una figura de más de 12 metros de altura, recubierta de oro y marfil. Y vive Pericles, el estratega, el orador, el líder que ha convertido a Atenas en lo que es. El hombre que pronunció un discurso fúnebre tan poderoso que se sigue citando hoy como la definición misma de la democracia. Todos ellos, al mismo tiempo, en el mismo lugar, en una ciudad más pequeña que la mayoría de las capitales de provincia de cualquier país moderno. Para entender la magnitud de lo que Atenas estaba a punto de perder, primero hay que entender la altura vertiginosa desde la que iba a caer. Atenas no siempre fue gloriosa. Apenas 50 años antes de este momento, la ciudad había sido arrasada, quemada hasta los cimientos por el ejército persa de Jerjes en el 480 a.C. Los persas entraron en una Atenas evacuada, subieron a la Acrópolis y destruyeron los templos antiguos, las estatuas, todo lo que encontraron. Fue una humillación total. Pero los atenienses, refugiados en la isla de Salamina, miraban el humo desde el mar y luego contraatacaron. La batalla naval de Salamina, orquestada por Temístocles, destruyó la flota persa y cambió el curso de la guerra. Un año después, en Platea, los griegos derrotaron al ejército terrestre persa de forma definitiva. Lo que vino después fue una de las resurrecciones más asombrosas de la historia. Atenas no solo se reconstruyó, se reinventó, y lo hizo apoyándose en 5 pilares que juntos crearon algo que el mundo no había visto jamás. El primer pilar fue la democracia. No la democracia representativa que conocemos hoy, sino algo más radical, más directo, más puro, en cierto sentido, y más excluyente en otro.
Todo ciudadano varón mayor de 18 años tenía derecho a participar en la asamblea, la eclesía, donde se tomaban las decisiones fundamentales de la ciudad. No elegían representantes para que decidieran por ellos. Decidían ellos mismos. Votaban a mano alzada sobre la guerra y la paz, los impuestos, las alianzas, las leyes. Cada ciudadano era literalmente el gobierno. Los cargos públicos se asignaban por sorteo, no por elección, para evitar que los ricos y poderosos monopolizaran el poder. Un campesino del Ática podía amanecer siendo jurado en un tribunal y terminar el día habiendo condenado o absuelto a un general. La idea era revolucionaria. La idea de que la gente común, sin linaje noble, sin riqueza especial, sin formación militar de élite, podía gobernar. Que la sabiduría colectiva de muchos era superior al juicio de unos pocos. Esa idea nació aquí, en este suelo pedregoso, bajo este sol impiadoso. El segundo pilar fue el poder naval. Después de Salamina, Atenas comprendió que su futuro estaba en el mar. Construyó la flota más poderosa del Mediterráneo oriental. Más de 200 trirremes, barcos de guerra de 35 metros de largo, impulsados por 170 remeros dispuestos en 3 niveles. Esos barcos no solo protegían a Atenas, proyectaban su poder por todo el Egeo. Atenas fundó la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado griegas supuestamente creada para defenderse de una posible nueva invasión persa. Cada miembro contribuía con barcos o con dinero. Y ese dinero, poco a poco, dejó de usarse para defensa común y empezó a fluir directamente hacia Atenas. Pericles fue el arquitecto de esa transformación. Tomó el tesoro de la Liga, lo trasladó físicamente de la isla de Delos a Atenas, y lo usó para financiar el programa de construcción más ambicioso de la antigüedad. El Partenón, los Propileos, el Erecteión, el templo de Atenea Nike. Todo se construyó con el dinero de los aliados. Fue, según se mire, o un acto de genio cultural o un robo imperial disfrazado de liderazgo. Probablemente fue las dos cosas al mismo tiempo. El tercer pilar fue la cultura. Y aquí las palabras se quedan cortas. Lo que ocurrió en Atenas durante el siglo V a.C. no tiene paralelo en la historia humana. En el espacio de 1 o 2 generaciones, esta ciudad produjo la tragedia griega con Esquilo, Sófocles y Eurípides. Produjo la comedia con Aristófanes. Produjo la filosofía con Sócrates, que a su vez engendraría a Platón, que a su vez engendraría a Aristóteles. Produjo la historia como disciplina con Heródoto y Tucídides. Produjo la escultura con Fidias, la arquitectura con Ictino y Calícrates. Cada uno de estos nombres, por sí solo, bastaría para hacer memorable a cualquier civilización. Todos juntos, en el mismo lugar y la misma época, es algo que desafía la probabilidad estadística. Es como si durante un breve instante cósmico, toda la capacidad creativa de la especie humana se hubiera concentrado en un punto diminuto del mapa. El cuarto pilar fue la riqueza. Las minas de plata de Laurión, en el sur del Ática, proporcionaban a Atenas un flujo constante de metal precioso. Con esa plata se acuñaban las famosas monedas atenienses con la lechuza de Atenea, que se convirtieron en la moneda de referencia de todo el Mediterráneo oriental. El comercio florecía en el puerto del Pireo, conectado a la ciudad por los muros largos, 2 murallas paralelas de casi 6 kilómetros de longitud que creaban un corredor fortificado entre Atenas y su puerto. Mientras esos muros se mantuvieran en pie y la flota controlara el mar, Atenas era invulnerable. O eso creían. El quinto pilar era la confianza. Y este es quizás el más importante y el más frágil de todos. Los atenienses creían en su sistema, creían en su superioridad cultural, creían que habían descubierto la mejor forma de vivir, de gobernar, de crear. Pericles lo dijo explícitamente en su famoso discurso fúnebre, recogido por Tucídides.
dijo que Atenas era la escuela de Grecia, que su forma de vida no necesitaba imitarse porque era, por sí misma, la demostración de lo que era posible. Esa confianza era el combustible que alimentaba todo lo demás. Pero la confianza, cuando se basa en la ilusión de invulnerabilidad, puede convertirse en el peor enemigo. Porque mientras Pericles pronunciaba esos discursos, mientras los escultores daban los últimos retoques a los frisos del Partenón, mientras Sócrates debatía en el Ágora y los remeros entrenaban en el Pireo, había algo que ningún oráculo, ningún filósofo, ningún estratega militar había previsto. Algo que no venía del mar ni de la tierra. Algo que no se podía combatir con trirremes ni con argumentos. Era el año 431 a.C. cuando Esparta y sus aliados invadieron el Ática. La guerra del Peloponeso había comenzado. Pericles tenía un plan brillante sobre el papel. Sabía que el ejército espartano era invencible en tierra firme. Así que ordenó a toda la población rural del Ática que abandonara sus granjas, sus campos, sus aldeas, y se refugiara dentro de los muros de Atenas. La ciudad se alimentaría por mar, a través del Pireo. La flota mantendría abiertas las rutas de suministro. Esparta podía quemar los campos de olivos y las viñas, todo lo que quisiera. Atenas resistiría detrás de sus murallas, intacta, alimentada, segura. Era un plan perfecto. Excepto por un detalle que nadie podía haber calculado. Cuando decenas de miles de personas del campo se hacinaron dentro de los muros de Atenas, la ciudad se convirtió en algo para lo que no estaba diseñada. Las calles, que ya eran estrechas, se llenaron de refugiados que dormían al aire libre, en los templos, en los espacios entre los edificios, unos encima de otros. El agua limpia escaseaba. Los desechos se acumulaban. El calor del verano griego convertía cada rincón en un horno. Y en ese caldo de cultivo perfecto para la catástrofe, en el verano del 430 a.C., llegó la peste. No sabemos con certeza qué enfermedad fue. Los historiadores y epidemiólogos llevan siglos debatiendo. Tifus, viruela, fiebre tifoidea, ébola incluso, han sugerido algunos. Lo que sí sabemos es lo que hizo, porque Tucídides, el gran historiador, la vivió en carne propia, se contagió, sobrevivió y escribió una descripción tan detallada, tan clínica, tan despiadada, que se considera el primer relato epidemiológico de la historia. Tucídides escribió que las personas sanas se acostaban y al despertar ardían en fiebre, que los ojos se enrojecían y la garganta se inflamaba hasta el punto de que el aliento se volvía fétido, insoportable, que llegaban los estornudos y la ronquera, y después el mal bajaba al pecho y producía una tos violenta que desgarraba por dentro, que el estómago se revolvía con vómitos de bilis de todas las clases que los médicos habían catalogado, acompañados de un malestar terrible, que la piel se cubría de úlceras y pústulas, y que el cuerpo ardía con un calor tan intenso por dentro que los enfermos no soportaban el roce de la ropa más ligera ni de las sábanas más finas. Muchos se arrojaban desnudos a las cisternas de agua fría, buscando alivio, consumidos por una sed que nada podía apagar. Y lo más aterrador, escribió Tucídides, era que los pájaros y los animales que se alimentaban de carroña no tocaban los cadáveres, o si lo hacían, morían también. Eso fue lo que cayó sobre Atenas. No un ejército, no una flota enemiga, una enfermedad invisible contra la que ni las murallas, ni los trirremes, ni la filosofía, ni la democracia tenían respuesta alguna. La velocidad del contagio fue devastadora. En una ciudad hacinada de refugiados, donde las familias dormían amontonadas en cualquier rincón disponible, la enfermedad saltaba de cuerpo en cuerpo con una eficiencia brutal.
Los primeros en caer fueron los más vulnerables: los ancianos, los niños, los debilitados por el viaje desde el campo. Pero pronto la peste no distinguió. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, ciudadanos y esclavos, todos caían por igual. Los templos se llenaron de moribundos. Las calles se llenaron de muertos. No había suficientes manos para enterrar a los caídos, ni suficiente madera para las piras funerarias. La gente empezó a arrojar los cuerpos de sus familiares en piras ajenas que ya estaban encendidas, aprovechando el fuego de otros para deshacerse de sus propios muertos. Algunos simplemente dejaban los cadáveres en las calles, en las puertas de los templos, apilados en las esquinas como objetos que ya no pertenecían a nadie. Tucídides no solo describió los síntomas físicos, describió algo peor. Describió el colapso moral de una sociedad entera. La gente dejó de respetar las leyes, dejó de respetar a los dioses. ¿Para qué ser virtuoso si la muerte llegaba sin distinguir entre el justo y el malvado? ¿Para qué ahorrar dinero si mañana podías estar ardiendo de fiebre en una cuneta? ¿Para qué honrar a los muertos con los rituales apropiados si no había tiempo, ni espacio, ni sentido? Los atenienses, ese pueblo que se consideraba la cumbre de la civilización, empezaron a vivir como si cada día fuera el último. Y no de una forma poética o filosófica, de una forma desesperada, cruda. Se entregaron al placer inmediato, al exceso, a la búsqueda frenética de cualquier cosa que les hiciera olvidar, aunque fuera por un momento, que la muerte estaba sentada a su lado. Los médicos fueron los primeros profesionales en caer. No porque fueran más débiles, sino porque eran los que más contacto tenían con los enfermos. Morían en cantidades desproporcionadas. Y con cada médico que caía, la capacidad de la ciudad para responder se reducía un poco más. Pronto dejó de haber atención médica organizada. Los enfermos quedaban abandonados a su suerte. Los sacerdotes tampoco fueron inmunes. Rezaron a los dioses, consultaron los oráculos, realizaron sacrificios y purificaciones. Nada funcionó. La peste seguía matando con la misma indiferencia que el sol seguía saliendo cada mañana. Y esa impotencia religiosa tuvo un efecto profundo. Si los dioses no responden cuando más los necesitas, ¿realmente están escuchando? Esa pregunta, que antes habría sido una blasfemia impensable, empezó a circular por las calles de Atenas como un veneno diferente, más lento, pero igual de corrosivo. La fe en el orden divino del mundo se agrietó, y con ella, la fe en el orden humano. Los cálculos más conservadores estiman que la peste mató a entre 1/3 y 1/4 de toda la población de Atenas. Algunas fuentes elevan la cifra aún más. En números absolutos, estamos hablando de entre 75.000 y 100.000 personas muertas en el transcurso de unos 4 años, con brotes recurrentes que golpeaban cuando la ciudad empezaba apenas a recuperarse del anterior. Pero las cifras, por enormes que sean, no cuentan toda la historia. Lo que murió junto con esas personas fue algo menos tangible, pero igualmente real. Pericles perdió a su hermana, perdió a sus 2 hijos legítimos, y finalmente, en el otoño del 429 a.C., Pericles mismo contrajo la enfermedad y murió. El hombre que había diseñado la estrategia de guerra, que había construido el Partenón, que había definido qué significaba ser ateniense, se fue consumido por la misma peste que su propia estrategia de hacinamiento había ayudado a propagar. La ironía es tan perfecta que duele. Con Pericles muerto, el liderazgo de Atenas pasó a manos de demagogos menos capaces, más impulsivos, más interesados en su propia gloria que en el bien común. Hombres como Cleón, agresivo y populista, que empujó a Atenas hacia decisiones militares cada vez más arriesgadas. Y después, Alcibíades,
brillante pero traicionero, que cambió de bando tantas veces que al final nadie sabía realmente a quién servía más que a sí mismo. La guerra del Peloponeso continuó durante 26 años más, después de la muerte de Pericles. 26 años de destrucción, de batallas navales y terrestres, de alianzas rotas, de masacres y represalias. En el año 416 a.C., los atenienses atacaron la pequeña isla neutral de Melos. Los melios se negaron a unirse a la alianza ateniense. Los atenienses les dieron un ultimátum. Los melios respondieron apelando a la justicia y a los dioses. Los atenienses respondieron con una frase que Tucídides inmortalizó y que sigue siendo una de las declaraciones más brutalmente honestas sobre el poder jamás pronunciadas. Dijeron que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Mataron a todos los hombres adultos de Melos, esclavizaron a las mujeres y a los niños. Esta era la misma Atenas que se llamaba a sí misma Escuela de Grecia. La peste no solo mató cuerpos, mató ideales. En el año 404 a.C., Atenas cayó definitivamente. La flota fue destruida en Egospótamos. Los espartanos sitiaron la ciudad. El hambre hizo lo que las armas no habían logrado. Atenas se rindió. Los muros largos, esos corredores fortificados que conectaban la ciudad con el Pireo y que habían sido el símbolo de su invulnerabilidad, fueron derribados al son de flautas. Los espartanos celebraron su demolición como el comienzo de la libertad para Grecia. Fue, en realidad, el comienzo del fin de una era. Pero aquí es donde la historia da uno de esos giros que la hacen tan fascinante y tan desconcertante al mismo tiempo. Atenas perdió la guerra, perdió su imperio, perdió su flota, sus muros, su orgullo, pero no perdió su legado. De hecho, ocurrió algo casi inexplicable. La derrota militar y el colapso político no destruyeron la producción cultural ateniense, la transformaron. Sócrates siguió filosofando después de la peste, después de la derrota, hasta que la propia Atenas lo condenó a muerte en el 399 a.C. por supuestamente corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Bebió la cicuta con la calma de quien ha pasado toda su vida preparándose para ese momento. Y su muerte, lejos de silenciar sus ideas, las convirtió en inmortales. Platón, su discípulo, fundó la Academia, la primera institución de educación superior del mundo occidental, que funcionó durante más de 900 años. Aristóteles, discípulo de Platón, educó a Alejandro Magno, que llevó la cultura griega hasta los confines del mundo conocido. La tragedia griega, nacida en los festivales de Dioniso en la ladera de la Acrópolis, sobrevivió a la ciudad que la creó y se convirtió en la base de todo el teatro occidental. La democracia ateniense, imperfecta, limitada, excluyente con las mujeres y dependiente de la esclavitud, fue sin embargo la primera vez que alguien dijo en voz alta que el pueblo podía gobernarse a sí mismo. Esa idea sobrevivió a la peste, a la guerra, a los imperios macedonio y romano, a la Edad Media, y reapareció transformada en la Revolución Francesa, en la Constitución de los Estados Unidos, en cada parlamento del mundo moderno. El Partenón, que Pericles construyó con dinero robado a los aliados, sigue en pie. Dañado, saqueado, bombardeado a lo largo de los siglos, convertido en iglesia cristiana, en mezquita, en polvorín que explotó en 1687, cuando un proyectil veneciano impactó contra él. Pero sigue ahí. Sus columnas siguen de pie sobre esa roca, mirando hacia un mar que ya no domina ninguna flota ateniense. Y cada año, millones de personas de todo el mundo suben esa colina y se quedan en silencio ante sus ruinas, sintiendo algo que no saben nombrar del todo, algo que tiene que ver con la belleza, con la ambición,
con la fragilidad de todo lo que construimos. Hacinamiento en las ciudades. Una enfermedad desconocida que se propaga sin control. Médicos que caen mientras intentan ayudar. Líderes que mueren. Ciudadanos encerrados tras muros que se suponía debían protegerlos. Gente que deja de creer en las instituciones, en los dioses, en el futuro. Gente que se entrega al exceso porque mañana ya no importa. ¿De verdad suena a algo ocurrido hace 2450 años? ¿O suena a algo que ya vivimos, que conocemos demasiado bien, que todavía nos duele cuando lo recordamos? Atenas, en el 430 a.C., tenía pantallas de mármol, en lugar de pantallas de cristal líquido. Tenía ágoras en lugar de redes sociales. Tenía oráculos en lugar de modelos predictivos. Pero los miedos eran los mismos. Las preguntas eran las mismas. La fragilidad era exactamente la misma. Lo que Atenas nos enseña no es que las civilizaciones caen. Eso ya lo sabemos. Lo que Atenas nos enseña es que lo que una civilización crea en su momento más alto puede sobrevivir a su caída más profunda. Que las ideas son más resistentes que las murallas. Que un diálogo escrito por Platón pesa más, a la larga, que toda la flota del Pireo. Que la belleza de una columna de mármol puede durar más que el imperio que la construyó. Pero también nos enseña algo más incómodo. Nos enseña que la confianza excesiva en la propia grandeza es, casi siempre, el primer síntoma de la caída. Que las murallas que construimos para protegernos pueden convertirse en las trampas que nos destruyen. Que una sociedad que se cree invulnerable es una sociedad que ya ha empezado a morir, aunque aún no lo sepa. Esta noche, en algún lugar del mundo, alguien está caminando por una calle moderna y pisando, sin saberlo, el suelo donde alguna vez caminó alguien que se creía ciudadano de la ciudad más grande del mundo. Ambos miran al cielo. Ambos ven las mismas estrellas. Y ambos, si son honestos consigo mismos, sienten exactamente la misma incertidumbre sobre lo que traerá el amanecer. Yo soy reviviendo la historia. Miro al pasado para que podamos entender el presente, y juntos mantenemos la historia viva. Nos vemos en la próxima era.